¿Qué tal si oramos entonces para recibir el consejo de la palabra de Dios? Los que estamos aquí oramos, los que están allí en casa también oramos, soltamos una palabra de bendición en cada familia, en cada vida, donde hay una casa, un apartamento. La presencia de Dios está sobre su vida de manera sobrenatural. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Sabemos que no son tiempos fáciles, que hemos tenido pruebas, que quisiéramos estar reunidos como lo hacíamos antes, pero aquí hay una iglesia que persevera, un pueblo que te ama, que te adora, que te bendice, que te agradece por tu fidelidad y tu gran amor con que nos cubres cada día. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más bendecimos cada vida y cada familia que está conectada para juntos participar de este servicio. Y te pedimos, Señor, que nos hables y que nos edifiques a través de la palabra. Dígale ahí en su casa, si puede alzar su mano, dígale: Señor, háblame, necesito tu palabra. Necesito que esta palabra me aliente, me oriente, me rete, me desafíe, me sane, me lleve a conocerte más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús proclamamos sobre su vida y su casa los cielos de Dios abiertos. Y atrevámonos ahí en casa a tener un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y dígale: Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, te glorifico. Amén y amén. Leyendo de un hombre llamado el doctor James Dobson. Fue una persona, ya está retirado, un gran escritor, psicólogo y consejero familiar. Este hombre escribió muchos libros: Atrévete a disciplinar, habla también de un libro, Tener hijos no es para cobardes, y hay muchos libros de él. Y en ese libro, Tener hijos no es para cobardes, me llamó mucho la atención una historia que encontré ahí de una familia donde estaba papá y mamá. Y bueno, tuvieron el primer hijo. Y ese hijo, un hijo hermoso, obediente, juicioso, empezó a crecer y era un muchacho muy juicioso. Sacaba las mejores notas en el colegio, era el demostrar de la familia. Tanto así que estos papás empezaron a tener un orgullo, una vanidad por su hijo. Donde quiera que iban mostraban que era el que sacaba las notas, las medallas, los reconocimientos. Era muy juicioso, recogía el reguero, se portaba bien, hacía caso, levantaba el plato de la mesa. El hijo de mostrar. Y se volvieron vanidosos de ese hijo. Y ya cuando tenía unos 15, 16 años, dice la historia que, y me gusta como lo escribe el doctor James Dobson, dice que a Dios se le ocurrió envolver en papel regalo un huracán y enviárselo a esa familia. Y dice que nació un segundo hijo, un chino terrible, un muchacho travieso, rompía los vidrios de los vecinos. A los papás tenían que llamarlo del colegio. Perdió años, totalmente diferente. Y mire cómo suele suceder a veces en casas donde se puede tener un hijo que es muy juicioso y quizás un hijo no tan juicioso. No sé cómo es en su casa, pero bueno, esas historias nos llevan a no envanecernos de nuestros hijos y a saber que Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. ¿Sabe que hay una parábola que vamos a estudiar hoy que precisamente habla de un papá con dos hijos y que quizás sus comportamientos no eran tan parecidos? Vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 21, los versículos 28 al 32. Haríamos bien en tener nuestra Biblia, también en qué y con qué apuntar para poder tener la fijación de lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Reitero la cita bíblica, Mateo capítulo 21, los versículos 28 al 32, dice así la palabra. Mas, ¿qué os parece? Está hablando Jesús. Un hombre tenía dos hijos y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Mas después
arrepentido fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos. Dicen ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. El capítulo 21 ya nos ubica Jesús en Jerusalén. Ya ha pasado la entrada triunfal a Jerusalén. Y ahora hay una confrontación precisamente en el templo. Y el Señor quiere llevar a una reflexión. Mire la misericordia de Dios dándole una oportunidad más a los sacerdotes y los está confrontando porque le hacen una pregunta anteriormente y Él los confronta si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres. Ante esta pregunta, ellos callan, no queriendo reconocer la autoridad que el Señor había dado sobre Juan. Entonces el Señor usa esta parábola. Las parábolas, recordamos que son historias o ejemplos de la vida cotidiana, de la vida práctica, de lo que pasa en la familia, en el cultivo, en la ciudad, en el campo, para de ahí extractar verdades eternas. Y el Señor está tomando esta parábola de el padre que tiene dos hijos. Al primero le dice, ve a trabajar. Y él dice, no quiero. Pero dice la parábola que a la postre fue. Y después le dice al menor, ve a trabajar. Y el menor, claro, sí señor, papá, yo voy. Pero dice que a la postre no fue. ¿Cuál de los dos debería ser el premiado, el recompensado? ¿Cuál de los dos fue obediente? Y esto lo lleva a una aplicación en cuanto a lo que era la vida de los sacerdotes, pero también como dice que las prostitutas, las rameras, los publicanos, quizás como ese hijo menor, tal vez en un momento parecía que no, pero a la postre respondieron al llamado divino. Hoy vamos a compartir una palabra que hemos titulado perseverancia en la obediencia. Sabe que este título es muy pertinente para estos tiempos cuando las aguas están turbulentas, cuando las noticias corren de lado a lado, cuando vemos tanta circunstancia dolorosa en la humanidad, muertes, rebelión contra la autoridad, el pecado abunda y tantas crisis más. Creo que es momento en que la iglesia debe vivir este lema: perseverancia en la obediencia. Y quiero como pastor bendecir su vida y bendecir su familia a usted que ha perseverado en la obediencia. Sé que no ha sido fácil, tampoco lo ha sido para nosotros, pero sabe, vale la pena perseverar en la fe. Vale la pena perseverar amando a Dios. Vale la pena perseverar sirviéndole. Bendigo a los pastores, bendigo al liderazgo, bendigo a todo aquel que le sirve a Dios aún en medio de las tormentas. Qué fácil sería servirle a Dios en medio de las risas, cuando todo está bien, cuando hay multitudes, reconocimientos y felicidad. Pero no me cabe la menor duda que estos tiempos han probado nuestra perseverancia en la obediencia. Así que como hijos de Dios debemos ser conscientes de qué es realmente lo que Él espera de sus hijos. Y vamos a buscar los secretos, los tesoros de esta parábola, los cuales nos van a llevar a agradar al Padre a través de una vida realmente de obediencia. Número uno, lo que veo en la parábola. Yo creo que aquí podemos decir esto: aprendamos de la autoridad de este Padre. Y siempre que hay parábolas que hablan del papá, de la mamá, de los hijos, sabe que a mí me llama la atención porque amo el trabajo con familia y me imagino la familia. Y entonces cuando veo esto digo, bueno, él es un papá que tiene dos hijos, yo soy un papá que tengo 2 hijos, entonces digo, quiero aprender de este papá, porque
nuestras historias se parecen. Así que vamos a ver qué aprendemos de la autoridad de este padre. Y veo que es un padre que ha establecido formación. Siempre que hay una parábola donde hay un padre, está representando a Dios y damos por sentado que este padre hizo bien la tarea, formó bien. Así que el Padre bueno ha formado en los mejores principios y valores para la vida y la eternidad. Un llamado a que todo papá y todo mamá perseveremos en la formación. ¿Sabe que creo que sobre la faz de la tierra esta es una de las tareas más fuertes que nosotros tenemos? Formar hijos, administrar vidas, proyectar vidas no es fácil, pero este padre estuvo ahí para formar. Confucio, un filósofo antiguo, dijo: a todo hijo hay que criarlo con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Es decir, que a los hijos no hay que ponerle todo en las manos, no hay que correrle. Mamá, tengo frío, sí, mijito, a ver qué hay que hacer. No, a los hijos no hay que correrle. ¿Sabe que eso también desarrolla una capacidad en ellos? Así que un buen padre no es el que prepara el camino para sus hijos, sino el que prepara a sus hijos para el camino. Qué diferencia tan grande. No prepararles el camino, sino prepararlos para el camino. Y un padre sabio no trabaja para evitarle las crisis a los hijos, sino que los prepara para enfrentar las crisis. Así que hay una formación, pero este padre también da una oportunidad. Todavía estoy desarrollando el primer punto. Hay una oportunidad porque le dice a ambos que hay una oportunidad de ir a trabajar. ¿Sabe? Ir a trabajar es una bendición. No era una imposición, sino una oportunidad. Bienaventurados los padres que desde pequeños desarrollan esa capacidad en su hijo de ir a trabajar, de producir. Sé que hoy se habla las leyes de menores, donde no tenemos que poner a los hijos a trabajar. Bueno, eso ha cambiado mucho. Pero mi pregunta y mi reflexión es: ¿hasta dónde estamos levantando hijos endebles, hijos vulnerables, hijos que no desarrollan una capacidad como debería ser? Jesús tuvo que haberle ayudado a su padre en la carpintería desde niño. Les he contado mi historia. Desde los 6 años yo trabajo. Y sabe, no me hizo daño, no me traumatizó. Por algunas circunstancias de casa, el viejo nos enseñó a trabajar desde pequeños y a defendernos. Les he contado mi historia, que de los 11 años me he visto por mi propia cuenta, pagué mis estudios. Y eso lo lleva a uno a desarrollar una capacidad de responsabilidad. Había una oportunidad de desarrollar esa responsabilidad. Cuando uno estudia las tablas de edad equiparado con el comportamiento y responsabilidad de los niños, se dice que un niño desde los 3 años ya debe recoger sus juguetes. Él es responsable de sus juguetes. Y hasta los 12 años hay un movimiento progresivo, no se lo puedo explicar ahora, pero a los 12 años un niño ya debe ser responsable de todas sus tareas. Él ya debe recoger su plato, sacar la ropa, tender su cama, debe tener un compromiso en sus tareas en el colegio. Estaría mal que a un muchacho más grande todavía se le estén haciendo las cosas. Así que hay muchachos que crecen de estatura y quieren los privilegios, pero se les olvida la responsabilidad. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y también hay una cobertura. Mire la autoridad de este padre, los cubre. Así que es el padre, lo cual le daba la cobertura y garantía a sus hijos. Los está tratando, es papá. Y llamo a todo joven para que valore a papá y mamá. Los papás no somos perfectos, nos equivocamos, pero a papá y mamá se le valora, se le respeta, se agradece a Dios por ellos. No estaría bien esperar a que un papá esté en un ataúd para llorarlo. Mi papá tan lindo, mi mamá tan linda. No, es ahora, es ahora. Y mire cómo esa perseverancia en la obediencia nos tiene que llevar primero a aprender de la autoridad de este papá. Y mire cómo él también, y a mí me enseñó aquí, el papá da la orden, pero sabe que en ellos hay una decisión. Es decir, no los presiona, le dice: hay que ir a trabajar.
Ustedes deben tomar la decisión. Así que todo hijo decide cómo obedecer a la autoridad de sus padres. Esta es una crisis que estamos viviendo hoy. Enfrentar la autoridad, menospreciar la autoridad. Y todo hijo debe saber que la poderosa cobertura y el recurso más poderoso para tener una vida de éxito, para ser formado, es a través de la autoridad de papá y mamá. Nos guste o no nos guste. No es a través de la habilidad, no es a través de mi intelecto, no es a través de mi fuerza, es a través de una vida de obediencia. Por eso la persistencia en la obediencia es algo que nos va a llevar a crecer de manera saludable. Por eso podríamos concluir el primer punto con esta frase: quien reconoce la autoridad camina con seguridad. Número 2, aceptamos nuestra rivalidad según la parábola. ¿Sabe? Aquí habla de una lucha. Dice que un hijo tuvo un comportamiento y el otro hijo tuvo otro comportamiento. Pero el comportamiento del uno y del otro a veces se ven representados en nuestro ser interior. Eso quiere decir que hay una lucha, se reconoce, como lo dice Romanos capítulo 7. Usted lo podrá recordar cuando el apóstol Pablo dice: lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que dolorosamente termino haciendo. Así que inicialmente se refiere a dos grupos de personas, pero la misma lucha se da dentro de un solo ser. Y aquí evidencia, por ejemplo, la lucha del mayor. Mire lo que pasa con el hijo mayor. Papá le dice: hay que hacerlo, ve a trabajar a la viña. Y saca las uñas. Y dice: papá, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Bueno, la parábola no nos dice que el papá se puso a discutir con él, ni lo amenazó, ni sacó la correa, lo dejó reflexionar. Pero a la postre dice que este hijo mayor fue y lo hizo. Eso dice que inicialmente entristeció el corazón de papá, pero a la postre lo alegró a través de la obediencia. ¿Qué pasa con el hijo menor? El hijo menor es emotivo. El hijo menor es aquella persona que vive de buenas intenciones. Y dice al papá, el papá lo manda y dice: sí papá, yo voy. Pero después dijo: qué locha. Y no fue, no lo hizo. Eso quiere decir que este hijo estaba en el pecado de las buenas intenciones. ¿Sabe? Nadie logra cosa alguna a través de las buenas intenciones. La vida está llena de gente con buenas intenciones, pero que nunca toma decisiones. Yo he conocido gente la intención de ser fiel, pero nunca lo fue. La intención de hacer un ahorro, pero nunca lo comenzó. La intención de desarrollar o estudiar una carrera profesional y nunca fue a averiguar cuánto costaba, ni definió qué realmente era lo que quería estudiar. No bastan las buenas intenciones. Así que el menor alegró el corazón de papá por un momento, pero a la postre lo entristeció. ¿Sabe? Aquí hay una interpretación precisamente de esta lucha. Lo ideal hubiera sido haberlo agradado desde el principio o de principio a fin. Pero el buen padre abre la posibilidad a la imperfección de sus hijos. Y esto es bueno, que también lo podamos reconocer. No hay hijos perfectos. No los idolatremos. No nos vanagloriemos de ellos. Alguna vez contaba la experiencia de una familia que tenía una hija y la idolatraban, la hija juiciosa, sacaba las mejores notas en el colegio. Decían: mire, pastores, es que la niña gana todo. Y una vez estaba hablando con la niña y vi por ahí algo, una evaluación, y había sacado 1. Que mi papá no sepa. ¿Sabe qué hacía la muchacha? Cuando sacaba las malas notas, agarraba las evaluaciones, la rompía y la dejaba en la cesta de la basura del colegio. Y cuando sacaba una buena nota, entonces llegaba a la casa y la ponía encima del comedor. Oh, la niña juiciosa. No idolatremos los hijos. ¿Sabe que Dios abre aquí la posibilidad? Puede haber una equivocación. Entonces,
Cuando vemos la parábola, déjeme decirle esto, cuando nos paramos muy cerca, en los zapatos, en las sandalias de Jesús, el primer hijo es el recolector de impuestos y las prostitutas. Y el segundo hijo son los líderes religiosos judíos, porque son los primeros que están escuchando a Jesús. Pero ahora si vamos un poco más allá y vemos a Mateo, cuando Mateo escribe el Evangelio, quizás 30 años después de esta experiencia, nos alejamos un poco y podemos decir lo siguiente: cuando nos separamos unas décadas más, vemos que el primer hijo ahora son los gentiles o la iglesia, y el segundo hijo son los judíos o es Israel. Pero podríamos alejarnos un poco más y ahora mirar esta parábola en el siglo XXI y saber que ese hijo mayor tal vez somos nosotros, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que reconocemos que un día estuvimos mal, nos revolcamos en el pecado, probamos cosas que no deberíamos probar. En el primer paso quizás no lo hicimos bien, pero reaccionamos y obedecimos al Padre. Felicitaciones a usted, felicitaciones a usted, que un día estuvo mal, que un día estuvo apartado del Señor, que quizás habiéndose contaminado del pecado, un día reflexionó, escuchó la voz de papá y le dijo a Dios: aquí está mi vida, te voy a obedecer. Usted es como el hijo mayor. Así que lo bendigo, porque sabe, eso lo lleva a uno a reconocer la misericordia y la gracia de Dios sobre la vida de uno. ¿Quiénes son o quiénes representan los hijos menores? A ese hijo menor, o los que nunca se equivocan. La falsa santidad, esa falsa religiosidad que me hace a mí perfecto y que tengo todos los argumentos para condenar a los demás. ¿Cómo he encontrado personas en el camino así? Donde ven que una persona falla y ¡pah!, le dan duro. Es que falló. Es que miren lo que se equivocó, y como que le meten el dedo en la herida para que le duela mal. No, a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a tener misericordia, porque con misericordia también fuimos nosotros cubiertos. Así que podemos sacar una conclusión en este segundo punto. Las primeras reacciones no necesariamente evidencian los corazones. Así que podemos ir a un tercer punto. Primero, aprendemos de la autoridad del Padre. Número 2, dije que aceptamos nuestra rivalidad y ahora agradamos con nuestra voluntad. ¿Sabe qué está resaltando esta palabra, esta parábola? Que cada un ser humano tenemos una voluntad, tenemos un libre albedrío, tenemos una capacidad de decidir. ¿Y qué vamos a hacer con las decisiones? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Así que habla de agradar a Dios con nuestra voluntad. Eso quiere decir que es una decisión personal. La palabra voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Yo alabo a Dios y yo pido al Señor que nosotros podamos tener una voluntad santificada, madura, enfocada, formada, educada. Que esta voluntad nuestra no nos juegue una mala pasada. Ese es un motivo para decirle: Señor, yo entrego mi voluntad delante de ti. Yo quiero que en el momento que decida, porque tengo la libertad de decidir, lo haga bien. Alguien dijo lo siguiente: nosotros somos libres de nuestras decisiones, pero esclavos de las consecuencias. Así que cuando una persona llora y dice: mire, me equivoqué, es que fallé, es que lo uno, lo otro, lo primero que tiene que reconocer fue que usó mal su voluntad. Y no estamos para echarle la culpa a los demás de las decisiones que nosotros tomamos. Hoy yo, Santiago Rodríguez, soy el producto de las decisiones que tomé en el ayer. Lo que hoy soy cuando tengo 51 años de edad, lo que hoy vivo, lo que tengo en mi casa, lo que soy como ser individuo, eso habla de las decisiones que yo tomé ayer.
y mañana seré según las decisiones que tome hoy. Usted igual. Hoy es según las decisiones que tomó ayer. Es el resultado de sus decisiones. Y mañana usted será el resultado de las decisiones que tome hoy. Sabemos que afuera hay situaciones difíciles. Hemos escuchado noticias turbulentas de autoridad, de seguridad, de la economía, del pecado, de tantas cosas más. Y aquí hay un llamado para la velada que nos dijeron que vamos a tener, o esa vigilia de 8 a 12 de la noche, el 11 de octubre. Ahí vamos a tener una palabra poderosa. Ya tengo la palabra que voy a compartir con ustedes. Pero aunque afuera existan tantas cosas, Dios nos ha preparado de tal manera que el gozo, la paz, la bendición, la realización, y si se me permite el término, usando lo que dijo Nehemías, el éxito de nuestra vida no depende de lo de afuera, depende de mi voluntad, depende de mis decisiones, para que mañana no le echemos la culpa a nadie. Así que es una decisión personal. Es la mejor honra que podemos dar al Padre. Déjeme decirle esto: los sacerdotes tenían ritos, normas, ofrendas, pero no tenían obediencia. Y sabe, ni Dios ni los padres deseamos sacrificio de los hijos. ¿Qué deseamos de los hijos? Obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura a los carneros. ¿De qué le vale a un papá que le digan, o a una mamá, mamita, mamita, papito, papito, lindo, piquitos, si no obedecen? ¿Sabe? Esas caricias se vuelven fastidiosas. Lo que más se desea es la obediencia. Es la obediencia. No espere a que llegue una fecha para comprar un regalo, a ver, y ya un ratico de felicidad y 364 días de desobediencia. No, obediencia. Eso es lo que pide Dios de nosotros, y eso es lo que pide un papá y una mamá de sus hijos. Así que por eso estamos hablando de la perseverancia en la obediencia, porque eso nos va a ayudar a agradar el corazón del Padre. ¿Sabe? Un buen padre da la oportunidad a la rectificación. Lo dijimos. El hijo mayor dijo no, pero al apóstol obedeció. Y en casa tenemos que dar chance también. Quizás alguien se equivoca, todos nos equivocamos, pero que en casa no esté la palabra para recriminar ni para juzgar, sino para restaurar y reconciliar las relaciones. Y también agradamos con esta voluntad, y esta voluntad es recompensada por el Padre. ¿Sabe? Dice la parábola, después de que el Señor termina, dice que los publicanos y las prostitutas, los más odiados, los menospreciados por los sacerdotes, dice, ellos van delante en el reino de Dios. Wow. Oiga, qué sorpresa nos llevaremos en el reino del Señor. Los que decíamos que no, de pronto sí. Y los que tal vez decíamos, wow, sí, tal vez no. Qué tremendo que Dios nos guarda a todos. Y esta es una reflexión interesante para decirle, Señor, ayúdame a mantenerme, a perseverar en la obediencia. Por eso en todo este tiempo que estamos en la conectividad, perseveramos. Yo creo que hemos trabajado el doble que cuando nos congregábamos físicamente. Usted no sabe todo el trabajo que hay. Estamos orando, estamos trabajando. Y creo que la iglesia se ha sentido acompañada y pastoreada. Y seguimos intercediendo por ustedes, trabajando a través de redes de pastoreo, a través de las pastorales, a través de las sedes. Seguimos trabajando para que todos podamos perseverar en la vida de obediencia. Le di la primera conclusión, le di la conclusión del primer punto. El segundo, mi conclusión del tercer punto. A veces los más opcionados terminan descalificados, y los más aborrecidos son los más bendecidos.
Que Dios nos ayude a mantenernos tomados de su mano divina. ¿Qué tal si oramos delante de la presencia del Señor? Perseverancia en obediencia. No diga, como no voy al templo, yo me desanimo. No, tenemos que hacerlo. Perseveremos amando a Dios, perseveremos buscándole. Vamos a perseverar sirviéndole, liderazgo, pastores. Vamos a perseverar compartiendo la palabra con otros. Vamos a perseverar. Sí, es ahora que se está probando la obediencia en los corazones. Así que aprendemos de la autoridad, aceptamos nuestra rivalidad y agradamos con nuestra voluntad. Que Dios nos ayude. Y quisiera hacer una oración diciéndole: Padre, ayúdanos a perseverar. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y le dice: Señor, ayúdame a perseverar en obediencia? Padre, oramos delante de tu trono de gloria y estamos pidiendo, Señor, que a todos nos ayudes. Hemos recibido tu palabra: perseverar en la obediencia, la perseverancia en la obediencia. Y yo te clamo, Señor, que nos ayudes a no vivir de las motivaciones nada más, de las buenas intenciones, sino que en el nombre de Jesús juntos podamos continuar contigo, tomado de la mano, perseverar en todo momento. Quizás es en los momentos de turbulencia donde más se prueba la obediencia del corazón de tus hijos. Y Señor, yo pido que en casa haya obediencia de los hijos. Oro, Señor, por la buena relación. Oro, Dios, que no nos parezcamos al mundo, sino que en casa estén los principios y valores de tu palabra. Vuelve hoy el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y si hubiera alguna persona que por primera vez está con nosotros aquí, quisiera que usted pudiera repetir conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Si usted hizo esta oración a pie de página, usted ve las redes sociales, el WhatsApp. Estamos para servirle de todo corazón. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor.